Sean Sellers es la primera y la única persona en ser ejecutado por los crímenes que cometió siendo menor de edad. Este caso es súper controversial y ha causado miles de debates a través del mundo. Yo estoy súper obsesionada con el crimen real, yo sé que muchos de ustedes también, entonces les quiero traer las historias. Sean nació el 18 de mayo de 1969, su mamá Vonda tenía solo 16 años cuando lo tuvo y su papá era un adicto, un abusador de su mamá y además siempre le estaba montando cacho. Eso no es relevante para la historia de Sean, pero es un buen dato para tener. Cuando Sean era solo un bebé, su papá los abandonó y muy poco después su mamá se volvió a casar con un camionero que se llamaba Ali. Este señor Ali es la única figura paterna que Sean conoció en su vida, pero como él era camionero, siempre estaba en las vías y muchas veces su mamá se iba con él, dejando a Sean solo con familiares o con niñeras. Los papás de Sean se mudaban muchísimo por trabajo y cuando Sean tenía 16 años ya se había mudado más de 30 veces. Lo más frustrante para Sean era que muchas veces ni siquiera le avisaban con tiempo o le ayudaban por el proceso emocional de una mudanza, de tener que conocer amigos nuevos, de tener que rehacer su vida. Entonces esto significaba demasiada inestabilidad para Sean. No solo le representaba la inestabilidad, sino que también le generó un miedo al abandono muy grande. Él sentía que no tenía control de su vida, nunca tenía amigos, porque siempre era el niño nuevo o era el niño raro. Y para empeorar las cosas, Sean dice que a los 6 años empezó a escuchar unas voces oscuras. Estas voces le gritaban, lo criticaban, lo atormentaban y como sus papás siempre estaban en carretera, nunca estaban lo suficientemente pendientes de Sean para darse cuenta qué era lo que estaba causando estas voces en él. Sean definitivamente estaba experimentando trauma y uno de los indicios más grandes de que un niño está pasando por trauma es que sigan mojando la cama a los inicios de la pubertad. Si Sean se estaba quedando con sus familiares, tenía un tío que lo hacía ponerse un pañal para irse a dormir. Si Sean ensuciaba este pañal, su tío lo obligaba a ponerse ese pañal en la cabeza para hacerle sentir vergüenza porque los niños de 10 años no se mojan la cama, según el tío pues. Cuando fueron transcurriendo los años, la mamá de Sean empezó a abusar de él verbal, física y emocionalmente, y su padrastro pensaba que Sean era un niño débil. Entonces se lo llevaba a cazar venados para convertirlo en un macho y cuando Sean no le quería hacer daño a estos animales, su padrastro también lo obligaba a hacerle otras cosas a los animales. No quiero entrar en detalles de qué era lo que hacían, pero ustedes se pueden imaginar. A una edad muy joven, Sean se empezó a interesar en el ocultismo, la magia negra y el satanismo. Él pensaba que esto era lo que le iba a ayudar a tomar control sobre su vida y sobre otras personas. Pero cuando él se fue obsesionando más con estos temas oscuros, las voces en su cabeza empezaron a crecer y a volverse más poderosas. Estas voces le decían a Sean que hiciera unas cosas horribles. Y antes de eso, Sean era un niño muy bueno. Sean tenía súper buenas calificaciones, era un niño dulce, le gustaba hacer deporte, era un niño normal, como cualquier adolescente. Pero el cambio fue gigante cuando se empezó a interesar en esto. Sean intentó decirle a su mamá sobre estos pensamientos turbios y las voces que estaba escuchando. Y su mamá simplemente le dijo que eran cosas de adolescentes. También intentó decirle a dos profesoras y estas profesoras no le mostraron mucho interés. Hasta se reporta que escribió un ensayo para el colegio donde él hablaba de estos pensamientos oscuros y hasta mencionaba que él tenía la capacidad de matar a alguien. Y por alguna razón nadie le dio importancia a esto. Al ver que nadie le prestaba atención, Sean fue donde su mejor amigo, Richard Howard, y le contó todo esto. Ahora el plot twist más grande de esta historia es que su mejor amigo, en vez de ayudarlo, le dijo que él también tenía unos pensamientos súper oscuros y le dijo que antes de esto era algo muy cool y encontraron un sentido como de comunidad y una manera de fortalecer su amistad. De hecho, Sean se sentía muy bien porque Richard Howard le dijo que no tenía que sentirse avergonzado por esto. De hecho, le dijo que esto era algo que significaba que ellos estaban por encima de las otras personas. Entonces Sean, un adolescente de 16 años, intentó decirle a 3 adultos sobre estos pensamientos que estaba teniendo. Hubo varias oportunidades de darle ayuda, no la encontró, pero sí encontró un sentido de comunidad en su mejor amigo, que no era el correcto desafortunadamente. Sean, de hecho, en unos reportes más tardes, dijo que Richard era más maléfico que él y que pasaban demasiado tiempo juntos hablando de estas fantasías oscuras y haciendo rituales satánicos. Un día, Richard le dijo a Sean que él odiaba el papá de su novia y que lo quería matar, pero que si Sean le podía ayudar. Sean obviamente le dijo que sí,
Pero Richard le dijo que había una condición, que Richard mataba el papá de su novia solo si Sean mataba a alguien antes. Y Sean estuvo de acuerdo con eso. Había una estación de servicio en este pueblo a la que Sean y Richard iban demasiado, que de hecho ya se habían hecho amigos con el señor que atendía en la estación de servicio. Este señor tenía 32 años y se llamaba Robert Power, y de hecho era de las únicas personas que le demostraba mucho cariño y empatía a Richard y a Sean. Pero un día Sean y Richard fueron a la estación de servicio, intentaron comprar cerveza, pero como eran menores de edad, obviamente Robert les dijo que no, y ya esto fue razón suficiente para Sean decidir que Robert iba a ser su primera víctima. En la noche de septiembre 8 de 1985, Sean y Richard fueron a la estación de servicio con la pistola del abuelo de Richard. Estuvieron hablando con Robert unos minutos, pretendiendo que iban a comprar unos snacks, y cuando por fin los otros clientes habían salido de la estación de servicio, Sean le disparó a Robert varias veces mientras Richard bloqueaba la entrada de la estación de servicio. Cuando Sean terminó, salieron corriendo, se montaron en el camión, riéndose como si nada hubiera pasado. Y por alguna razón, los dos tomaron la decisión que esa noche no iban a matar al papá de la novia de Richard. Que si recuerdan, el trato inicial era que ambos iban a matar a una persona. Desafortunadamente, la estación de servicio no tenía cámaras y no habían pistas o evidencia, ni siquiera un motivo porque no se robaron nada de la estación de servicio. Y este caso se enfrió y nunca encontraron el culpable. Después de esto, la confianza de Sean creció. Él creyó que había complacido a Satanás y que el diablo le había dado más poder a él. Después del asesinato de Robert, Sean inició una relación seria con una niña de 15 años que se llamaba Ángel. Qué irónico, Sean, que idolatraba al diablo, tenía una novia llamada Ángel. Pero bueno, nada que ver. Ángel era una niña con muchos problemas y la sociedad la veía como una niña rebelde. De hecho, la mamá de Sean no la quería y siempre estaba diciéndole a Sean cosas malas sobre Ángel. La mamá de Sean, Wanda, hasta le prohibió a Sean ver a Ángel, y en ese tiempo le escribió una carta de 6 páginas donde ella le expresaba a Sean todo lo que sentía por él, que lo quería muchísimo, pero que estaba preocupada por él. Y en ese punto, para Sean, Wanda solo era un obstáculo en su vida y en su relación con Ángel. En la noche del 5 de marzo de 1986, después de un ritual satánico, Sean, que en ese tiempo tenía solo 16 años, decidió dispararle a su mamá y a su padrastro que estaban durmiendo en su cama. Sean intentó cubrir la escena como si hubiera sido un robo y que alguien se había metido a la casa, y después de eso se fue a la casa de su mejor amigo Richard y le confesó todo lo que había hecho. Al otro día, Sean regresó a su casa, donde supuestamente encontró a sus papás muertos, y se fue corriendo, gritando como un loco a la casa de sus vecinos pidiéndoles que por favor llamaran a la policía. Cuando llegaron los investigadores, casi que inmediatamente estaban sospechosos de Sean porque decían que sus actitudes y su manera de comportarse no eran las correctas o que estaban como muy raras. Además, ellos dicen que era evidente que la escena del crimen fue manipulada para que se viera como un robo, pero en realidad no se habían robado absolutamente nada de la casa. Entonces ahí los investigadores se llevaron a Sean y a Richard solo para cuestionarlos, como parte del protocolo, decían ellos. Ahí, Richard, como el buen amigo que siempre fue hacia Sean, obviamente confesó todo. O sea, les dijo hasta sobre el asesinato de Robert que habían hecho unos años en el pasado, y eso obligó a Sean a confesarse y contar toda la verdad de lo que había hecho. De nuevo, Richard, siendo un súper buen amigo, testificó contra Sean en su juicio, pero esto lo hizo porque a él le ofrecieron un trato para que no lo demandaran a él también como ayudante a estos crímenes. Accesorio, asistente, no sé. El equipo jurídico de Sean intentó argumentar que esto se dio por sus problemas mentales o por sus creencias en el satanismo, pero nada de esto funcionó. Algo que es muy raro, en Estados Unidos, no sé si ustedes saben, pero la persona que toma la decisión no es un juez, sino que es un jury, y este jury se compone de 12 ciudadanos normales que son quienes, después de que se les muestra toda la evidencia, toman la decisión sobre si el acusado es culpable o no. Pero en este caso, a este jury, que son estas 12 personas, no se les dijeron que el acusado era un niño de, bueno, yo le digo niño, pero era un adolescente de 16 años. Nunca se les dijo eso. Obviamente el jury lo encontró culpable, pero al momento de sentenciarlo en Oklahoma no estaba la posibilidad de condenar a alguien de por vida sin libertad condicional, sino que era
cumplir la sentencia de vida, que eran alrededor de 15 años, con la posibilidad de la libertad condicional después, o la sentencia de muerte. Entonces, para el juez, creo que fue muy fácil en ese sentido tomar la decisión de esta persona, a pesar de ser un niño, mató a 3 personas, no sería justo que se le dé una sentencia de 15 años con libertad condicional. Entonces, la próxima opción era la sentencia de muerte. Después del juicio, Sean entra a un estado de death row, que es el tiempo que las personas culpables y sentenciadas a muerte esperan en la cárcel para que sea su momento. Durante este tiempo, Sean se arrepintió muchísimo por sus crímenes. De hecho, se convirtió al cristianismo y dio muchísimas entrevistas donde él habla de todo el proceso de su vida, de los pensamientos, como de todo su remordimiento. Sean hasta intentó apelar 6 veces esta sentencia, además porque lo sentenciaron siendo un menor de edad, pero esto no funcionó. Y finalmente, el 4 de septiembre de 1999, Sean fue ejecutado. Tengo que aclarar que Sean es la única persona, después de reinstalar la sentencia de muerte en 1970, que fue ajustada a la sentencia de muerte por crímenes que cometió siendo menor de edad. Y justo 6 años después de la ejecución de Sean, la Corte Suprema declaró que era inconstitucional sentenciar a alguien a muerte siendo menor de edad. Que nadie me está preguntando, pero estoy de acuerdo con eso. O sea, si ni siquiera tenés derecho a tomar, porque en Estados Unidos tú puedes tomar apenas a los 21, ¿cómo van a declarar que tú antes de los 18 eres consciente totalmente de las decisiones que estás tomando? No sé, muy controversial y por eso esto causó miles de debates. Si quieren lo hablamos acá en los comentarios. Yo quiero saber ustedes qué piensan, si Sean de verdad debió ser castigado por estos crímenes sabiendo que era menor de edad, o si definitivamente se le dio el castigo justo, sin importar la edad, solo pensando en sus acciones. Ya saben que si les gusta el crimen real tanto como a mí, siempre estoy publicando este tipo de historias, y si hay una historia que quieran escuchar en específico, me la pueden dejar en los comentarios o me la mandan por DM. Nos vemos mañana con otra historia. Siento que estoy acá como a punto de besar el micrófono. Charlie, quédate quieto, huevón.